Romanos capítulo 3. Gracias a todos por estar presentes esta mañana, hermanos. Hoy estamos celebrando que ayer tuvimos una fiesta de bautismo y hoy vamos a estar compartiendo la cena del Señor con los que se bautizaron ayer y el resto del pueblo que así lo pueda hacer. Así que estamos de fiesta todavía hoy, hermano. El que diga que el evangelio es aburrido, hermano, es porque no es evangélico. Eso es todo, hermano. No sabe lo que es el evangelio. Y ¿dónde le dije? Romanos. Verso 21. Y dice la palabra del Señor y leemos hasta el verso 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si lo leemos así nada más, hermano, en lo que uno lo entiende y lo maja, mejor uno pasa a la página. Porque como que hay muchas palabras ahí y son grandes verdades, pero uno se tiene que detener, hermano. Porque usted sabe que yo quiero saber qué es eso de la justicia de Dios. Así que, Padre bueno, abre el entendimiento y danos sabiduría. La sabiduría no solo capacita, Señor, para entender tu verdad, sino para retenerla, Señor, y vivirla. Por eso necesitamos, Señor, sabiduría. Y te la pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Se puede sentar, hermano. Este es el problema, hermano. Y esta es la situación. Que nosotros, hablábamos el viernes, que hay mucha opresión y que el opresor, de acuerdo a la escritura, como estábamos leyendo el viernes pasado, dice que Jesús, hablando Pedro, cuando estaba predicando en casa de Cornelio, dice que Jesús fue ungido por Dios en el Espíritu Santo y vino haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Establecimos por ende que la raíz principal de la opresión es nuestro enemigo el diablo, y la escritura lo dice claramente, hermano, que nuestra lucha, y déjeme hacer un paréntesis aquí, hermano, muchas veces nosotros los cristianos pensamos que porque estamos batallando con el diablo o porque el diablo viene y nos ataca una y otra vez, es que estamos mal. Que porque viene y nos tienta una y otra vez, algo malo debe estar pasando. Que porque viene esa ola de opresión de parte de Él una y otra vez, quiere decir que mi vida espiritual no está a la par con la de muchos, como decíamos el viernes, que parece que flotan por la vida de la fe. Sepa usted, hermano, que es todo lo contrario. Si el enemigo lo está atacando, si el enemigo lo está oprimiendo, si el enemigo lo está perturbando, si el enemigo lo que quiere es destruirlo, hermano, algo bueno usted está haciendo. En algún buen lugar usted está y alguien está a su favor que lo tiene a él tan molesto con usted que está haciendo todo lo posible por destruirlo. O sea, el ataque de Satanás, hermano, es una señal de que él está en peligro de perderlo todo, aunque ya lo perdió, porque ahora usted es de Cristo. Es lo que quiere recuperar ese terreno, hermano. Entonces tomemos como señal de que algo bueno estamos haciendo, hermano, cuando venga el diablo a atacar. Porque si no, usted sabe qué, lo dejaba quieto. Si usted no estuviera haciendo nada,
que favorezca su vida eterna. Si usted no estuviera haciendo nada que le acerque más a Dios, si usted no estuviera haciendo nada que a él le disgustara, al diablo estoy hablando, él no se metía con usted porque usted estaba tranquilito haciendo lo que él quiere, no lo que Dios quiere. Entonces entendamos, hermanos, que la batalla, la lucha, la opresión, el problema, la enfermedad y todas esas cosas son en nosotros los creyentes, esos procesos de Dios mediante el cual el Señor nos permite a nosotros madurar. Es como la enfermedad, hermano. No hay nadie que se compadezca más de un enfermo que el que estuvo enfermo. No hay nadie que sepa tratar mejor con alguien sufrido que aquel que sufrió. No hay nadie que entienda mejor lo que es bullying, acoso y todas esas cosas que la persona que pasó por eso y Dios lo sacó al otro lado, hermano, y ahora está sano por dentro. Cuando la persona se sana de esas experiencias de trauma o sufrimiento, hermano, entonces aquello que el diablo alguna vez usó como una herramienta en contra suya, entonces se vuelve en usted un arma en contra de él. Y nosotros tenemos que entender eso, porque cuando hablamos de la justicia de Dios, hermano, y esta es una de las cosas que el diablo hace, hay varias clases de justicia. Está la justicia del diablo, y eso le puede sonar extraño, porque el diablo no es justo de ninguna manera. Pero el diablo tiene su versión de justicia, que es que no hay justicia. Y usted sabe que él pone eso muchas veces en la mente de uno. No, es que no hay justicia. Es que debieran matarlos a todos. Y viene de esa manera, hermano. Él tiene su versión de justicia. Pero entonces está nuestra versión de justicia, la de nosotros los seres humanos, que cuando viene influenciada por la definición de Satanás, hermano, es que lo justo para nosotros, si uno no es cristiano, lo justo, hermano, es en estos días que estamos viviendo en la gracia de Dios, es ojo por ojo y diente por... Si mató, que lo maten. Sí, que le piquen los dedos o la lengua. Sí, que le rompan las patas para que no siga haciendo poca vergüenza. Eso es el que no es cristiano. Si entre nosotros los cristianos, hermano, hay ese concepto de que la persona se merece pagar por lo malo que ha hecho, entonces ninguno de nosotros aquí, hermano, tiene derecho ni siquiera a la vida, porque todos pecamos. Entonces hay una versión de nosotros los seres humanos y muchas veces entre nosotros mismos los cristianos de lo que es la justicia. El problema, ¿sabe cuál es, hermano? Que si nosotros pensamos de esa manera, cuando llegamos a lo que es la justicia de Dios, porque escúcheme bien, hermano, ser justo o practicar la justicia es hacer lo recto, es hacer las cosas rectamente, es juzgar rectamente y hacer lo correcto y aplicar las consecuencias según sea el caso. Eso es ser justo. Y dentro de esa definición de justicia, porque por eso es que uno dice que es injusto algo. Esto fue injusto. O el castigo fue demasiado liviano unas veces, o fue demasiado severo otras veces. Porque en nuestra mente, aunque no tengamos una definición específica, sí tenemos una idea clara de lo que es ser justo o no. El problema es que cuando nosotros usamos nuestra definición de justicia, y si viene ya manchadita o maleadita por lo que hemos aprendido del mundo y del mismo diablo, entonces nosotros tenemos una medida para la justicia, que es que quien hizo algo y está pagando las consecuencias, lo está haciendo porque se lo buscó. Porque se lo merece. Porque eso es justo. Eso que le está pasando es justo. Eso que le está pasando se lo buscó. Eso que le está pasando se lo merece.
El asunto es, hermanos, que si examinamos la situación, la mayor parte de nosotros vamos a llegar al común acuerdo de que en verdad es así. Es así. El hombre Marlboro, yo no sé los que quizá, estoy hablando, por ejemplo, en el cine en Puerto Rico, hace años, no era blanco y negro, ya era de color, hermano, no soy tan viejo. Sí, que decían, este es el mundo Marlboro. Marlboro, el cigarrillo de mayor venta en Puerto Rico y en el mundo. Y eso lo ponían en el cine, hermano, cuando usted estaba allí para ver las películas de Bruce Lee. Ese hombre murió de cáncer de pulmón. ¿Usted sabe qué es lo más grande, hermano? Que demandó a Marlboro, que le pagó a él para que hiciera esos comerciales y todo ese tipo de cosas. Y uno piensa en una situación como esa y a nuestro juicio, nosotros como jueces, haciendo nosotros nuestra justicia, nosotros decimos, pero él se lo buscó. Él se lo buscó. O sea, no solamente lo hizo, sino que también lo promovió para que millones y millones de personas en el mundo entero lo hicieran también. Pues entonces lo que a ese hombre le pasó, él se lo buscó, es lo que tenía merecido. Y suena bien. No solo suena bien, hermano, suena justo. El problema es cuando los cañones los viramos hacia acá. Porque entonces la misma regla, hermano, tiene que aplicar hacia nosotros. Y entonces, si a nosotros nos aplica la misma regla, usted sabe qué va a pasar, ¿verdad? Que porque ese es mi concepto de lo que es justo. Y si es justo, hermano, para nosotros los cristianos, es divino, viene de Dios. Porque Dios, hermano, si tiene algo, es que es justo. Entonces, cuando viramos, cambiamos los cañones y los enfilamos hacia nosotros, hermanos, y aplicamos la misma regla y definición de justicia, entonces lo que nosotros estamos viviendo y pasando ahora, no lo malo estoy hablando, lo malo lo que sea, enfermedad, necesidad, la opresión que hablábamos el viernes, nos los tenemos bien merecido por lo que hicimos. Y entonces nosotros mismos tenemos que entender, hermano, que entonces eso es lo justo. Eso es lo recto, aunque me duela. Eso es lo que está bien, es de Dios. Por eso, hermano. Y con esa definición, muchos de nosotros interpretamos no solamente nuestra situación y nuestra condición, sino la misma escritura. Y es necesario, hermano, que si Dios es justo, y voy a usar una frase de mi tierra, y no se casa con nadie, ¿verdad? Que eso quiere decir en el lenguaje más educado, que no hace acepción de personas. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Dios no hace acepción. Él no tiene nenes lindos, ni tiene favoritos tampoco, hermano. De hecho, si los tuviera, todos somos sus hijos e hijas favoritos. Porque Él no hace acepción de persona, Él no se casa con nadie. Él no tuerce su palabra para favorecerte a ti. O sea, si tú vas a robarte algo, tú
y tú le dices a Dios, Señor, tú sabes que tengo necesidad. Y como yo sé que tú entiendes, de todas maneras me lo voy a llevar. Así que perdóname. Y como yo sé que tú eres tan bueno. Y uno piensa que Dios está en su trono diciendo, está bien, róbatelo, mijo, que yo te entiendo. Total, yo soy el dueño de la tierra, te lo doy. Mire, hermano, reprenda al diablo. Eso es robar, eso es pecado de muerte. Porque nosotros mismos, hermano, entonces somos juzgados por el concepto que nosotros tenemos de lo que es la justicia de Dios. El problema es que entonces vemos a Dios como nosotros lo hemos hecho. Vemos a Dios, hermano, como nosotros hemos fabricado la definición de su justicia en nuestra mente. Y si esa definición está influenciada, hermano, por el diablo, que de verdad es nuestro enemigo y que no quiere que Dios de ninguna manera sea nuestro amigo. Y Dios es tan bueno que Jesús, estando en la tierra todavía, le dijo, ya yo no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Y yo tengo el cuidado, hermano, de yo nunca decir que yo soy amigo de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el que llamó amigos a sus siervos fue Él, no ellos a Él. Él los llamó a ellos mis amigos. Pero como yo sé que Dios puede llegar hasta ese punto con nosotros, hermano, entonces yo tengo que reexaminar cómo yo estoy pensando. Porque yo puedo estar arrastrándome en una miseria cruel solamente porque yo no he entendido verdaderamente lo que es la justicia de Dios. Así que yo quiero saber eso, hermano. Y yo creo que este mensaje es pertinente para todos nosotros. Porque el Señor quiere que nosotros nos apropiemos de lo que Él nos ha dado, hermano. Que nosotros nos adueñemos, hermano, de esas cosas que Él ha provisto ya. El Señor nos quiere a nosotros, y escúcheme bien, y esto no es una prédica de la superfe, que el Señor reprenda al diablo también. Que eso de superfe no existe, es una falacia, hermano. O es fe o no es fe. Puede haber menos fe y más fe, hermano, pero es la fe del Hijo de Dios, es la fe de Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Nosotros nunca vamos a tener más fe que Dios, hermano, porque de hecho Dios ni necesita fe, Él la crea y la pone en nosotros. Pero es tiempo, hermano, de que nuestra fe se avive, hermano, crezca, aumente y llegue al punto donde esa fe nos permita a nosotros de verdad, hermano, gustar quién es nuestro Dios. Nosotros no tenemos, hermano, nosotros no somos católicos. No tenemos que hacer procesiones ni peregrinaciones, hermano. No tenemos que latigarnos, no tenemos que hacer esas cosas, hermanos, que uno hace para sacrificar el cuerpo a fin de conseguir el favor de Dios. Dios es justo. Pero usted sabe quién define su justicia. La define Él. Yo no defino la justicia de Dios. Dios la define y me dice cómo Él es justo. Ahora usted se aprieta el cinturón de seguridad y vamos a entrar en la justicia de Dios, hermano, y permita el Señor Todopoderoso que de verdad, hermano, nuestra alma y nuestro espíritu sean tocados por el de Él, para que nuestra fe aumente, hermano, y podamos tomar aquello que nos pertenece. Amén. Porque a todos nos hace falta. Es a todos, hermano. Mire cómo dice aquí, hermano, porque eso es lo más lindo de hermano, no hay mejor diccionario bíblico que la Biblia misma. Dice el verso 21, ¿está conmigo ahí? Amén. Esto es para hablar 14 horas, hermano, pero tengo que resumirlo porque vamos a tomar la cena del Señor. Así que acompáñeme, por eso le dije que se abroche el cinturón, porque no vamos a exceder la velocidad, pero vamos a ir al límite. Lo primero que dice, hermano, es, pero ahora. Y ahora, hermano, no es una expresión de tiempo como tal, sino que si usted se fija, viene acompañado de la frase que le sigue. Pero ahora, aparte de la ley.
Es que no, ahora, antes estaba la ley. Era la justicia de Dios revelada en otro tiempo, de otra manera a los hombres por medio de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, y esto también le viene bien a aquellos hermanos que están siendo influenciados ahora por tanta basura que está volviendo al pueblo a la práctica, hermano, de cosas que ya no son necesarias. El judaísmo es una secta. Eso no es cristianismo, hermano. Del judaísmo, Pablo mismo decía que salió. Decía, yo antes en el judaísmo. Hermano, ahora la ley de Dios está escrita en la mente y en el corazón del creyente por el Espíritu Santo que mora en él. Ahora es un acto del poder de Dios. Nunca el hombre pudo cumplir ni satisfacer la ley. Y llegar a Dios no depende de ceremonias, ni ritos, hermanos, ni abluciones, ni sacrificios. El sacrificio ya lo hizo Cristo una sola vez. Ahora, aparte de la ley, oiga, se ha manifestado. Y cuando dice se ha manifestado, hermano, es que ahora es claramente visible. O sea, no es solo que es visible, sino que se ve claro. En otras palabras, todo el mundo lo puede ver. No es que está oscuro, no es que está escondido. Aparte de la ley, se ha manifestado que es también que Dios lo está mostrando abiertamente. No se lo está ocultando a nadie. El que lo quiere y el que lo cree, hermano, lo va a ver y lo va a entender. Ahora, ¿qué es eso? Que está al alcance de todos, que todo el mundo puede ver, hermano. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Si Dios ejerce justicia, quiere decir que Él es el juez. Y si Él es el juez, tiene que aplicar la ley. Sin embargo, aquí dice ahora que se está manifestando, revelando, aparte de la ley, la forma, la nueva forma en que Dios juzga. Y cómo Dios juzga ahora y basado en qué. Porque si es un juez que no va a usar la ley que él mismo prescribió antes, ¿cuál es la ley que él va a usar ahora, hermano? Eso es lo importante aquí. Oiga esto, hermano. Y esa justicia de Dios fue testificada por la ley y los profetas. La ley del pasado, del Viejo Testamento, lo anunció. Los profetas lo anunciaron, que venía un nuevo trato de Dios con la humanidad. Verso 22. Vuelve y repite la frase. Ok, esto es lo que se ha manifestado. La justicia de Dios. Oiga esta expresión que sigue, hermano. Por medio de la fe en Jesucristo. Ahora el ejercicio de la justicia de Dios, por donde viene, hermanos, no es por la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Ahora viene, y aquí lo dice claramente, que viene por medio de nuestro Señor. ¿Quién, hermano? Jesucristo. Oiga esto, hermano. Primero dice por medio de quién viene, y ahora le dice para quién. Para todos los que creen. Todos. Esta nueva forma de Dios aplicar su justicia viene solamente ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero fíjese bien que viene y ya el hecho de que diga para todos los que creen en Él, ya eso nada más, hermano, usted sabe lo que quiere decir. Que la aplicación de la justicia de Dios ahora para los que creen en Cristo es algo bueno. Porque a nadie que ponga la fe en Jesucristo le va a ir mal. A nadie que ponga la fe en Jesucristo, Dios lo va a matar. A nadie que ponga la fe en Jesucristo, Dios lo va a dejar en vergüenza. A nadie que ponga la fe en Jesucristo, Dios lo va a dejar padecer y pasar y sufrir. Quiere decir que ya en esa expresión nada más nos está diciendo, no, es que la forma en que Dios juzga ahora es una forma buena. Porque como viene por medio de la fe en Jesucristo, oiga, y a todos, dice a todos, la cláusula. Para todas las bendiciones hay una cláusula, hermano. A todos los que creen en Él. Déjeme abundar un poquito más y voy a volver a este punto. O sea, que uno puede decir, ay, para todo el mundo. No, hermano, no. La cláusula es la fe, nuestra fe. La justicia de Dios ahora mismo, hermano, está claramente manifiesta, revelada a todos. Pero ese todos es aquel que la recibe, que la acepta, que la abraza por la fe en Jesucristo. Eso hace de esto, hermano, de la aplicación de la justicia de Dios, un asunto ya no dependiente de Dios, en el sentido de que ya Dios proveyó. Ya Dios está ahí. Ya los brazos de Dios están abiertos, hermano. Ya el Señor Jesucristo pagó. Ya nosotros lo que tenemos que hacer ahora es creer, hermano. Entonces ahora la bolita está en nuestra cancha. Nos corresponde a nosotros entonces, hermano, creer. Para nosotros entonces ver lo que ya está visible. Escuche bien, hermano. Para todos los que creen en Él. Y usted sabe por qué, hermano. ¿Por qué para todos? Porque todo el mundo pecó. Dice el verso 23, es un verso conocido. Pero mire dentro del contexto que lo está diciendo. Es que la justicia de Dios es para todo el mundo. Para todo el que cree, hermano. Porque todo el mundo pecó. Entonces, como todo el mundo pecó y Dios es justo a todos los pecadores que pongan la fe en Jesucristo, sean de donde sean, como sean, y no importa el pecado que hayan cometido. Ahí está esa nueva justicia de Dios aplicada de la manera que vamos a ver, hermano. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El que peca está lejos de Dios, está muerto en pecado. Pero para todo el que cree, escuche bien, y aquí no hay condición, ni hay raza, ni hay sexo. Para todo el que cree, el único requisito es creer, hermano. Viene esa justicia de Dios que ha sido revelada. ¿Cómo se ha revelado? Empieza en el verso 24, hermano. Esto es una cosa maravillosa, hermano. Por eso es que hay tanta palabra aquí, que en una sola, hermano. Yo en ese verso 21 nada más me hubiera quedado el día y la noche. Pero ya vamos por el 24. Escuche bien, hermano. La justicia de Dios ya se manifestó por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el medio, la forma en que Dios ejecuta su justicia ahora. O sea que no es una cosa, es una persona. Cristo Jesús. Y dice, ¿para quién? Para todo aquel que cree en Él. ¿Cómo lo hace? Ve el verso 24. Siendo justificados gratuitamente, hermanos, por su gracia. ¿Quién? Todos pecaron. De todos los que pecamos,
El que decida poner la fe en Jesucristo y creer en Él, hermano, automáticamente cae dentro de la justicia de Dios que hace al pecador justo. Oiga bien, hermano, lo hace justo al pecador. Y mire la palabra que usan: justificado como gratuitamente, hermano, por su gracia. Que yo quiero soltar el teléfono y correr, el micrófono. ¿Usted sabe lo que es justificado, hermano? Estamos hablando en términos legales. Usted llegó a la corte como culpable. Estoy hablando de la corte de Dios. Pero usted apeló por medio de Jesucristo. Los cargos en su contra eran verdaderos. Los delitos se cometieron. Pero usted apela en el nombre de Jesucristo. Yo vengo aquí en el nombre de Jesús y reconozco mi culpa. Y usted sabe que dice la Escritura. Lo que acabamos de leer es que dice que al momento, Dios dice, el juez dice, ¿de qué tú estás hablando? Porque delante de mí ahora tú eres justo. Justo, hermano. Entré culpable, pero el juez ahora juzga por medio de Jesucristo. Y cuando uno pone la fe en Cristo, lo que Él hizo gratuitamente, Dios me lo imputa a mí, me lo pone a mí. Esta justicia, justificados gratuitamente, está hablando de nosotros. Dice, el verso anterior dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y al momento dice justificados gratuitamente por su gracia. Oigan cómo funciona esto, hermano. Es que el que justifica es el juez. Él es el que toma la decisión, hermano. Resulta que este juez, que el diablo nos quiere convencer a nosotros que me está dando el pago que yo merezco, que me está poniendo la enfermedad que yo me busqué, que está haciendo conmigo conforme a mis pecados. Resulta que ese juez que el diablo ha tratado de mancillar en mi mente y en mi corazón, y hasta cierto punto yo mismo me he convencido de que es verdad porque yo me lo busqué, yo me lo merezco. Resulta que estando allí sentado y siendo el juez, decide de forma gratuita, gratis. ¿Usted sabe lo que es gratis, verdad, hermano? Que usted no tiene que pagar, ¿qué? Nada. Porque de todas maneras usted no tiene para pagar. Hermano, esto es sin fianza. Esto es sin pago. Esto es sin colateral. Esto es gratis, hermano. Y de momento el juez, gratuitamente por su gracia. Y entienda, hermano, que gracia es que el juez está ahí. El diablo lo pone siempre, hermano, a papá, serio, como enojado. Porque usted sabe cómo usted es, yo sé cómo yo soy. Entonces, usted sabe, uno piensa en eso y se mide con la santidad de Dios, hermano. Y si uno lo ve enojado en la mente, usted sabe lo que uno dice. Tienes razón. Tienes razón de estar enojado conmigo. Y cuando uno se arrastra mucho, hermano, usted sabe lo que le dice. Si quieres, mátame. Sí. Y acabamos con esta miseria de una vez. Y en nosotros, hermano, con nuestro concepto y definición de la justicia de Dios en nuestra mente, el juez allí, hermano, resulta que cuando usted entró así con sus pecados, de momento lo miró, hermano, y usted sabe lo que hizo.
Y no solo lo perdona, sino que lo hace sin que usted tenga que pagar nada, porque de él sale algo que se llama su gracia. Esto es un acto espontáneo de Dios, hermano. La gracia de Dios es un acto espontáneo. Es que Él lo ve y al momento lo que está viendo es su nena linda. ¡Ay, llegó mi nena! Él como que se le olvidó todo lo que usted había hecho, hermano. Lo que está sonriendo, contento porque usted llegó allí y Él está ahí entonces ahora para perdonarla y bendecirla. Esa es la gracia de Dios. Es un acto de benevolencia, de misericordia de Dios, espontáneo y gratis. Le voy a decir algo más. La gracia de Dios es tan maravillosa que no espera nada a cambio. ¿Sabe que por eso es espontánea? Y espontáneo usted sabe que es el momento, ¿verdad? Es que usted apareció delante de Dios. Ay, yo siento esa culpa tan terrible. Y está bien, hermano, que el arrepentimiento es lo que lleva. Ese es el ejercicio de nuestra fe. Humillarnos delante de Dios. Y ahí al momento Dios se derrite, hermano. Ay, mi bebé, ven acá. Porque fue un acto espontáneo de su benevolencia, hermano. Y sin esperar nada a cambio, te perdona todo. Esto es duro de creer, porque si no hubieran gritado amén, hermano, hasta llegar al cielo. Es duro de bajar, hermano, porque nosotros tenemos como grabada con fuego en nuestra mente otra definición de la justicia de Dios, que es que yo me merezco lo que me está pasando. Cuando de verdad en la presencia del Señor, hermano, lo que Dios está haciendo es que al momento, como es espontáneo, Él no está poniendo condiciones. Ay, yo te voy a perdonar, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Pero como nosotros estamos tan convencidos de que somos tan malos que no merecemos que Dios nos ame y despliegue esa gracia sobre nosotros, ya cuando vamos pidiendo perdón, vamos con la idea preconcebida de que no, si el Señor me perdona, es que yo no me voy a perder un culto. Si el Señor me perdona, yo voy a ayunar todos los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. Si el Señor me perdona, si me libra de esta. Porque entonces pensamos que tenemos que hacer algo, hermano, para merecer, oiga bien, o para alcanzar o para retener esa gracia. Entonces usted está pensando allá, bueno, pero es que todas esas cosas hay que hacerlas. Digo, no ayunar todos los días, pero ayunar y orar. Hermano, eso usted lo hace no porque tiene que pagar lo que Dios hizo por usted. Usted lo hace porque como Dios ya lo pagó y lo perdonó, oiga, por la misma fe que lo llevó a los pies de Cristo, entonces de usted nace hacer estas cosas, sale a hacer estas cosas. Usted quiere hacer estas cosas. No es una obligación, no es una carga, es el resultado de la gracia de Dios derramada sobre una pecadora y un pecador, hermano. Sale solito, porque el que se metió y lo hizo fue Dios. Ahora oiga bien, hermano. Bendito sea el Señor. Padre, no tengo tiempo. Justificados gratuitamente. Ya con eso nada más, hermano, como que aquí podemos hacer el llamado. ¿Quién se quiere arrepentir? Y eso es que todo, hermano, empezando conmigo. Mire bien, oiga esto. Justificados gratuitamente por su gracia. Ya usted vio lo que era eso, ¿verdad, hermano? Pero que ahí hay una coma. Eso no, todavía le falta esa bendición. Mediante, y ya mediante quiere decir por medio de la redención. Oiga esto, y la palabra redención, hermano, la definición más sencilla es rescate. Mediante el rescate que es en Cristo Jesús.
Y me gustan las palabras, hermano. Esa gracia de Dios que se manifiesta de forma espontánea y sin condiciones en nosotros, es porque cuando nosotros ponemos la fe en Jesucristo, yo no llego a la corte solo. Mi abogado va conmigo. La cosa es que el abogado mío es el único hijo, hermano, el unigénito del Padre. Oiga esto, es Jesucristo. Y cuando papá ve al hijo que se presenta con el otro candidato a hijo, entonces por amor a aquel y la intervención de ese, hermano, es que Dios hace y desapareció todo mediante el rescate. Porque Cristo, cuando usted pone la fe en él, hermano, lo que Cristo va a venir a rescatarlo, hermano. Es rescatarnos a nosotros. El que rescata del hoyo tu vida. La cosa que en el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová. Él es. Y está hablando de Jehová, el que rescata del hoyo tu vida. Pero como el Padre y el Hijo, Jesús dijo: el Padre y yo uno somos, hermano. Y en esa unidad, hermano, ¿dónde está nuestra gloriosa salvación? Cuando el Hijo se presenta, hermano, lo que hace que delante de papá en un instante me sacó del hoyo. Entonces usted sabe qué es lo que hay que hacer, mi hermano, ¿verdad? Tirarse de barriga, de rodilla, de cara, hermano. Si abuelo, que mi abuelo, ese era más tosco, hermano, decía de hocico. Abuelo era más, pero abuelo de hocico, tírese de hocico ahí. Eso es todo lo que hay que hacer, hermano. Porque estamos entendiendo cuál es la gracia de Dios. Perdón, no la gracia de Dios, la justicia de Dios. Y que la justicia de Dios ahora se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo, extendiendo Dios espontáneamente su gracia, que es algo que yo no puedo pagar. Él me lo da gratis, espontáneamente, sin esperar nada a cambio. Porque Él sabe que lo único que yo podía hacer era reconocer que no puedo hacer nada, que todo tiene que hacerlo Él. Oiga esto, hermano. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Está hablando de la sangre de Cristo, para manifestar su justicia. Deténgase en esa coma. Porque lo que Cristo hizo, todos lo sabemos. Falta que lo aceptemos, hermano, bajo los términos de Dios. Cuando Dios dice que perdona, hermano, Dios perdona y olvida. Lo dice en Miqueas capítulo 6, no tengo tiempo para leerlo. Perdón, capítulo 7. Anote la cita y léala después. Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. Cuando Dios perdona, hermano, ese lo tengo que decir, hermano. ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado. ¿Usted está oyendo, hermano? Perdón, pero búsquelo, no me crea a mí nada más, que ya yo estoy mayor y las cosas se le olvidan a uno. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Usted está oyendo eso? Volverá a tener. Quiere decir que ya la tuvo antes. La tienes de nuevo. Sepultará nuestras iniquidades. ¿Y usted sabe lo que es sepultarla, hermano? Enterrarla. Y cuando usted entierra algo fue porque se murió. Y después que eso está muerto y enterrado, ¿qué le pasa? Se pudre y se descompone. Y echará en lo profundo del mar todos
nuestros pecados. Ese es Dios cuando perdona. Ese se olvida. Nosotros no. Nosotros olvidamos en el sentido de que se nos alivia, hermano, el peso del dolor, del mal que nos hicieron. Pero Dios es que olvida, hermano, y se perdona y olvida. ¿Qué pasó? ¿Qué me estás diciendo? El año pasado, olvídate de eso, yo no me acuerdo. Vamos para adelante. Ese es Dios, hermano. Ahora escuche bien, iglesia. Dios puso a Jesús y dice como propiciación. Una palabra sencilla viene siendo como pago. El pago lo dio Jesucristo. Pero usted sabe quién lo puso, hermano. El juez. ¿Qué clase de juez es este, hermano? Ya él venía prejuiciado a sentarse allá, hermano. Yo no sé cómo se llama eso, donde se sientan los jueces, en el escritorio de los jueces. Ya él venía predispuesto. Porque el pago de la culpa de todo aquel pecador que se presentara delante de él, ya el mismo juez lo había puesto en Jesucristo, hermano. O sea que la intención del juez, de nuestro Dios, esa es la grande de la justicia de Dios, hermano. No es para condenar, es para bendecir, es para perdonar, es para sanar, hermano, es para librar de las consecuencias del pecado. Si Dios, hermano, si el pecado trae como consecuencia la muerte, y déjeme decirle algo, la muerte viene siendo la consecuencia final del pecado. Y Dios, cuando salva, libra de la muerte por el pecado. ¿No librará Dios de la culpa por el pecado? Sí. ¿No librará Dios de la enfermedad a consecuencia del pecado? Hermano, si libra de la muerte, libra de todo lo demás. Esa es la parte donde nosotros tenemos que entrar, hermano. Porque eso es lo que se llama fe. Nosotros poder ver la justicia de Dios como es de verdad, hermano. No como la tenemos pintada en la mente, esta estrecha que nosotros tenemos. Sino como Dios lo está diciendo. El juez se sentó. Pero antes de sentarse ya le había mandado el pago. Él le pagó al defensor. Y le dije, vete, paga allá. Y cuando me traigas a los que vas a defender, al momento yo los perdono. ¿Qué clase de corte es esa? ¿Qué clase de juez es ese, hermano? Eso nunca se ha visto. Solamente nuestro Dios hace una cosa así. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios siendo justo. Y Dios es justo, hermano. Porque es lo que yo le digo. ¿Qué clase de juez es ese? Ya estaba prejuiciado. No, hermano. La paga del pecado tenía que ser satisfecha para que la justicia de Dios permaneciera, para que Dios siguiera siendo justo. ¿Usted sabe qué hizo Dios? Envió a su Hijo en forma de carne para pagar por los pecados de todo el mundo. Quiere decir que en Cristo la justicia de la ley, que decía el que haga esto va a vivir por ella, el que no lo haga va a morir por ella. Y claramente dice la Escritura que nunca nadie pudo cumplir cabalmente la ley. ¿Usted sabe quién fue el único? Jesucristo. Y a ese que cumplió toda la ley en sí mismo, a ese fue al que le quitaron la vida. No se la quitaron, Él la puso. Él dijo, nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Tengo poder para ponerla, para entregarla, y tengo poder para volverla a tomar. Y escucha bien, iglesia, que en ese acto fue donde Dios proveyó el pago total de nuestra deuda. Y por eso ahora, por medio de Cristo, la gracia de Él y la justicia de Él se revela sobre nosotros. La justicia de Dios para nosotros ahora, ¿usted sabe cómo se llama, hermano? No es juicio, es gracia.
Es gracia. Ahí va, mijito, gratis. Sin nada que pagar por esto. Esa es nuestra salvación. Y en nuestra salvación, hermano, está nuestra restauración, está nuestra sanidad, está nuestra santidad. Voy a terminar. No quiero terminar, pero voy a terminar. Me paré en la coma, que es por su sangre. Uy, esa sangre sigue fluyendo, hermano. Hoy está fluyendo para el perdón de nuestros pecados. Ahora, mire el propósito, hermano. Para manifestar, ¿qué, hermano? Su justicia. Esta es la definición ahora. Aquí viene la definición de la Biblia ahora de lo que es la justicia de Dios, hermano. Y usted le puede poner así ahí mismo, donde dice justicia, póngale definición de justicia. No, perdóname, definición de justicia de Dios. Porque esta es la justicia de Dios. ¿Cómo lo hizo Dios entonces? Por medio de Jesucristo, por la sangre de Cristo, hermano. Escuche bien. Para manifestar su justicia. Ahí viene. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. ¿Y qué dice que hizo con ellos, hermano? Él ni los vio. Los pasó por alto, hermano. Yo venía con esa carga, con ese saco lleno de tanta basura, hermano, y de momento el Señor vino, me tocó y eso ni lo miró, le pasó por alto. Esa es ahora, hermano, la justicia de Dios por la fe. Oiga, pero esto es por la fe en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Esa es la cláusula, es lo único, hermano. Con la mira, oiga, ya el plan estaba planchadito. Con la mira, no, si ya yo tengo esto. En español, seteado. Ajá. Qué cosa, hermano. De manifestar, ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Y cuál es este tiempo, hermano? Este tiempo de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces lo único que hay aquí, hermano, es una crisis de fe. Porque ya usted ve que todo lo demás Dios lo hizo y lo hizo de antemano. Se anticipó al juicio, se anticipó a que yo llegara. Él proveyó todo y todo lo puso ahí. La disposición del corazón de Dios, hermano, es para esto, para esta justicia que es, hermano, el ejercicio espontáneo de su gracia, de ese favor inmerecido que no requiere ningún pago. Y lo que puso fue una condición nada más. Es por la fe en Jesucristo. Entonces, aquí lo único que hay, hermano, es una crisis de fe. Porque ya estamos viendo lo que es la justicia de Dios, hermano. Usted lo está viendo, hermano. Eso le vuela la cabeza a uno. Porque es que uno como que no puede concebir que Dios sea tan bueno. ¿Usted sabe por qué? Porque usted sabe que usted es tan mala y tan malo. Yo sé que yo soy tan malo que yo no me merezco que Dios me trate de esa manera. Y entonces, como nosotros tenemos nuestra definición de justicia basada en que lo malo tiene que traer unas consecuencias que son justas, no concibo dentro de mí que Dios no solamente pueda perdonar, sino que también pueda sanar, que Dios pueda hacer conmigo un cambio total. Y resulta ser que eso precisamente no es lo que Dios quiere hacer, sino lo que ya Él hizo, porque proveyó todo para que nosotros vivamos así. ¿Qué corresponde hacer entonces, hermano? Creerlo. A nuestros hermanos de allá de Facebook, si no has recibido a Cristo como Salvador, o estás apartado o apartada del Señor, oye lo que es la justicia de Dios, que es igual que el amor y la misericordia de Dios. Él lo que quiere es nuestro bien, a fin de haber pasado por alto los pecados pasados.
Y Dios lo que quiere es que vengamos delante de Él, y este es el momento de venir delante de Dios. A ti también te digo, iglesia, ponte de pie. Hermano, esa es la justicia de Dios. Y gracias a Dios que es la de Él y no es la mía, hermano. Porque la mía me dice a mí, está bien, me lo merezco. La de Dios dice, te salvo, te sano, te perdono, te liberto y te levanto. Pues entonces vamos a coger la de Dios, hermano. ¿Usted no cree? Y como se hace, hermano, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora escúchenme bien, hermano. Fe y credulidad no es lo mismo. Los antiguos establecieron, porque ellos estudiaron estas cosas y decían, pero ven acá, porque hay un conflicto en asuntos de fe. Y llegaron a una conclusión muy acertada, hermano. Y es que la fe es algo que va creciendo. Empieza con el reconocimiento de lo que acabamos de escuchar. Que a usted le parece como mucho, pero ¿será que Dios lo puede hacer por mí? De ti es que estoy hablando. De mí es que estoy hablando. ¿Usted cree que yo quiero pasar por alto esa justicia de Dios que salva, sana, perdona, liberta y levanta? Yo no quiero pasar por alto eso, hermano. Yo lo que quiero es abrazar eso. Yo lo que quiero es refugiarme ahí. Es que si aquí hubiera ahora mismo un charco en la sangre de Cristo, hermano, de cabeza yo me tiraba aunque me chocara. No es mi justicia, es la de Él. Ya Dios proveyó todo. Vamos a abrazar esa fe. Hay una que entra porque uno dice, wow, eso está bien lindo y me llega. No, pero te llegó. Reténlo. Ese es el segundo paso. Es que se eleva entonces y se te mete en la mente la convicción de que de verdad Dios es tan bueno que el juez ahora no está para condenar, está para absolver, está para liberar. Sin pago, sin multa. Y te sube la noticia al entendimiento. Pero no le puedes dar cabida a cualquier otra cosa que no sea esa realidad. Porque en el momento en que uno pone un pero, está frenando la fe. Porque la fe tiene que subir a la mente y bajar al corazón. De tal manera que entonces no solamente tu mente está clara, sino que tú sientes que verdaderamente Dios te está hablando. Y que lo que te está diciendo es para ti y es así de bueno. ¿Qué hay que hacer? Vamos delante de Él, hermano. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo delante de ti. Porque por tu sangre, por la fe en tu sangre, yo recibo la justicia de Jehová, mi Dios, el juez justo, que pasa por alto ahora, en este tiempo, mis pecados, que me perdona, me absuelve, pero es por tu sangre, es por tu sacrificio, es por tu muerte, es por tu amor. Y yo recibo ahora todo ese bien que vino del mal que tú pasaste para que yo ahora no tenga que pasar por él. Te doy gracias
Porque tú eres mi abogado. Tú eres mi defensor. Papá, Jehová, juez justo, te doy gracias porque tú me absuelves y porque has provisto en Jesús y su sangre el perdón de mis pecados, la sanidad de mi cuerpo y la expiación de toda cosa mala, a fin de que podamos ver, de que yo pueda ver tu verdadera justicia que se revela en tu gracia, que no es otra cosa que amor y misericordia hacia mí, pero solo es en el nombre de Jesús. Y así lo recibo. Amén.